Antes de empezar, ponte los auriculares. Asegúrate de estar a solas. Y apaga la luz. Hay historias que solo pueden contarse en la oscuridad. Empezamos. Nunca me he considerado una persona supersticiosa. Siempre he confiado en la lógica, en la razón, en aquello que puede observarse y explicarse. Me dedico precisamente a eso. Tengo un canal de divulgación científica donde desacredito teorías absurdas, hablo sobre falacias comunes y explico los mecanismos detrás de muchas creencias populares. Desde apariciones en hospitales abandonados hasta psicofonías en túneles del metro. Todo puede explicarse, o al menos eso pensaba hasta hace no tanto. Todo cambió un otoño. Un suscriptor anónimo me envió un correo. Era escueto, sin saludo ni firma, solo un mensaje que decía: baja al depósito de la biblioteca de Navarcles, pide acceso, busca el cuaderno sin nombre. Y debajo, un enlace de Google Maps con la ubicación marcada. Al principio me hizo gracia. Pensé que era parte de una broma o de algún reto viral. Pero me picó la curiosidad. La biblioteca existía. Era un edificio centenario que aparecía en algunas webs locales como parte de una ruta de arquitectura civil olvidada. Busqué más información, pero apenas había referencias. Un par de fotos antiguas en blanco y negro, un hilo olvidado en un foro de misterio de hace más de 10 años. Y un comentario inquietante. Lo que allí duerme no debería despertarse. Durante varios días lo dejé pasar. Me convencí de que era solo una broma más. Una de tantas. Pero la curiosidad pudo conmigo. Un sábado por la mañana, metí una muda en la mochila, cogí el coche y conduje hacia el pueblo que mencionaba el mensaje. El trayecto fue más largo de lo que esperaba. A medida que me alejaba de la ciudad, el paisaje se volvía más cerrado, más opresivo. Carreteras secundarias serpenteaban entre colinas cubiertas de árboles espesos, donde la luz apenas atravesaba el follaje. En algunos tramos, el asfalto parecía abandonado. Raíces sobresalían del suelo, ramas invadían los márgenes, y no pasaban coches en kilómetros. Las señales eran escasas, oxidadas, como si nadie las hubiera tocado en años. A mi alrededor, la vegetación parecía tragarse el camino. Me pregunté si me estaba metiendo en un sitio del que sería difícil volver. Al fin, tras casi 3 horas de trayecto, llegué a Navarcles. Era un pueblo pequeño, casi desierto. Casas bajas, fachadas desconchadas, ventanas con postigos cerrados. Caminé por calles vacías, con esa calma inquietante que solo tienen los lugares demasiado silenciosos. Pregunté por la biblioteca a un hombre mayor que barría la acera. No me miró a los ojos. Señaló con la mano en una dirección sin decir una palabra. La encontré al final de esa calle. Un edificio de piedra antigua, cubierto en parte por hiedra seca. La puerta de madera estaba entreabierta. No había ningún cartel, solo una placa desgastada donde apenas se leía la palabra biblioteca. No parecía un lugar en funcionamiento. Pero entré y pregunté a la bibliotecaria por el archivo. La bibliotecaria me dijo que casi nadie preguntaba por ese archivo. Me entregó unas llaves y una linterna, y añadió que la luz a veces fallaba allí abajo. También me advirtió que no me asustase si escuchaba ruidos raros. Según ella, eran termitas. Descendí por las escaleras metálicas hacia el depósito. El ambiente estaba cargado. A cada paso, el silencio se volvía más denso. No sé si era sugestión, pero noté un leve temblor bajo mis pies, como si algo muy profundo se moviera debajo del edificio. La escalera descendía en espiral, oxidada, y crujía con cada paso que daba. Al llegar al fondo, una puerta metálica me separaba del archivo. Estaba entreabierta. La empujé con cuidado y un chirrido prolongado rompió el silencio, como una advertencia. Dentro. La penumbra lo envolvía todo. La linterna apenas iluminaba un par de metros por delante. El aire era espeso y húmedo, cargado con ese olor agrio y dulzón de la madera vieja y podrida. No olía a polvo, como uno esperaría en un archivo cerrado, sino a humedad estancada, a moho y a algo más que no supe identificar. Un olor orgánico, como a tierra removida o a raíces expuestas demasiado tiempo. Las estanterías de madera se alzaban hasta el techo abovedado, repletas de carpetas, cajas y volúmenes con cubiertas deshechas por el tiempo. Algunas baldas se inclinaban peligrosamente.
De vez en cuando, una gota caía desde algún punto invisible del techo, rompiendo el silencio con un sonido seco sobre el suelo de cemento. Mientras avanzaba por el pasillo central, empecé a notar un crujido bajo mis pies. No el crujido metálico de la escalera, ni el sonido de mi propia pisada. Era más sutil, un crujido de madera que no venía de ninguna estructura visible, sino del interior mismo de las paredes. Como si estuvieran vivas. Como si algo se desplazara dentro de ellas, masticándolas. Me detuve y apagué la linterna por un instante. No sé por qué. Tal vez para escuchar mejor. Fue entonces cuando oí algo que me heló la sangre. Un chasquido leve, repetitivo, como el de dedos diminutos golpeando madera. Provenía de algún lugar al fondo del archivo. Al enfocar en esa dirección, solo vi estanterías y oscuridad. Pero el sonido persistía. Era casi rítmico, como si algo arañara o mordiera la madera en la distancia. Luego se detuvo de golpe, como si aquello que estaba ocasionando esos sonidos se hubiera percatado de mi presencia. Encendí la linterna y seguí adelante, evitando mirar demasiado tiempo hacia las sombras que se formaban entre los pasillos. Las paredes, revestidas de paneles de madera carcomida, parecían palpitar con una vida propia. A cada paso, algún sonido me recordaba que no estaba solo allí abajo. El crujir de una estantería, un leve golpe seco detrás de mí. Me repetía que todo tenía una explicación, que eran solo termitas, resonancias acústicas del lugar. Pero una parte de mí ya no estaba tan segura. Y entonces lo vi. Al fondo de uno de los pasillos laterales, casi oculto bajo una capa de polvo y papeles caídos, descansaba un cuaderno. Sin título, sin autor, cubierto por una fina película de polvo, como si llevara años esperándome. La cubierta parecía hecha de cuero desgastado. Lo abrí. En su interior había frases escritas a mano, con distintas caligrafías y tintas. Algunas páginas estaban rasgadas, otras quemadas en los bordes. En una alguien había escrito solo una palabra repetida 100 veces. Silencio. Una frase destacaba en medio de una página. No deben nombrarse, no deben escribirse, pero si te buscan, sabrás que están cerca por el sonido. Ese chasquido, como si cientos de mandíbulas masticaran papel al mismo tiempo. Leí la última página legible, donde una anotación reciente, con tinta aún viva, exclamaba: «No están dormidas, solo esperan». Cerré el cuaderno con manos temblorosas y lo sostuve contra el pecho. La linterna comenzó a parpadear. Durante un segundo, me pareció escuchar aquel sonido de nuevo, más cerca, más definido, como si algo masticara lentamente una hoja justo detrás de mí. No lo pensé, me incorporé y comencé a caminar de vuelta, siguiendo el haz débil de la linterna. A mitad de camino la luz se apagó del todo. Continué a tientas, tocando las paredes húmedas, esquivando estanterías torcidas, hasta encontrar las escaleras. El zumbido de fondo parecía acompañarme, constante, sordo, vibrante. Subí con el cuaderno bien apretado bajo la chaqueta, envuelto en mi sudadera para ocultarlo. Al llegar arriba, la sala de lectura estaba vacía. No había nadie, ni rastro de la bibliotecaria. Sobre el escritorio, dejé con torpeza las llaves y la linterna. Ahora inútil. Sentí la urgencia de marcharme. No quería mirar atrás. Crucé la puerta principal casi de un salto y salí a la calle. El aire frío del atardecer me golpeó la cara como una bofetada. Respiré hondo. Durante unos segundos pensé en regresar, en devolver el cuaderno. Pero algo dentro de mí, algo que no era miedo exactamente, me lo impidió. Caminé con paso rápido hasta llegar al coche. Solo al encender el motor me di cuenta de que aún lo apretaba contra el pecho. Esa noche, el cuaderno que había dejado sobre el escritorio apareció abierto. La página decía: «Ahora que nos has leído ya sabes cómo suena el final». Poco después, empecé a escuchar sonidos. Al principio eran chasquidos suaves, como si algo rascara desde dentro de la pared. Luego se volvieron más intensos, más constantes. Volví a la biblioteca, pero la bibliotecaria no estaba. El chico de recepción me dijo que llevaba días sin aparecer. Pregunté por su contacto, su dirección, pero nadie supo darme respuestas. Parecía que no existía registro alguno de ella. Nadie sabía dónde estaba. Esa noche, los sonidos volvieron, esta vez dentro de la pared del dormitorio. Abrí el cuaderno. Había un dibujo.
Era un mapa de mi piso. Una marca roja señalaba justo mi habitación. Empecé a tener sueños recurrentes. En ellos, me encontraba atrapado en una sala infinita, rodeado de estanterías carcomidas. Libros abiertos se deshacían lentamente mientras del interior emergían figuras alargadas, de extremidades delgadas y sin rasgos faciales. Sus cuerpos crujían como madera seca. Una de ellas se acercó a mí mientras se detenía a centímetros de mi cara, y aunque no tenía boca, escuchaba su voz con claridad. Me decía que yo era papel, que ellas tenían hambre. Al despertar, tenía una línea roja dibujada en la muñeca. El cuaderno estaba abierto en el suelo, y en la página una nueva frase: ya no eres el lector, eres el siguiente capítulo. Intenté deshacerme de él. Lo quemé, lo arrojé, lo enterré. Siempre volvía, a veces sobre la almohada, otras en el asiento del coche. Siempre abierto, siempre escribiéndose solo. Empecé a notar cosas extrañas en mi ordenador, archivos corruptos, miniaturas alteradas, voces que no se grabaron, sombras en el fondo, una figura cada vez más cerca. Empecé a perder la noción del tiempo. Algunos días no recuerdo haberlos vivido, pero el cuaderno sí los recuerda. Cada noche hay una página más, escrita con mi letra. Una vez desperté con los dedos manchados de tinta. Otra, con cortes diminutos en las yemas, como si hubiese pasado horas escribiendo con una pluma oxidada. En una ocasión, encontré una entrada fechada 5 días en el futuro. Narraba una conversación que aún no había tenido, pero que luego sucedió palabra por palabra. El cuaderno no solo registraba lo que yo olvidaba, se anticipaba. Escribía versiones de mí que ya no podía distinguir de la realidad. Intenté dormir fuera, en casa de un amigo, en un hotel, incluso en el coche, pero siempre me despertaba con el cuaderno entre las manos, abierto por una nueva página, como si estuviera obligado a seguir leyendo mi propia historia, una historia que ya no escribía yo. Hoy grabo esto porque ya no sé si me queda tiempo. Lo hago por si alguien escucha. No busques el cuaderno, no lo nombres, no lo leas, porque no es solo un objeto, es una puerta, y del otro lado hay algo que tiene hambre, y hay puertas que una vez abiertas ya no saben cerrarse. Si has llegado hasta este momento, quizás no fuiste tú quien encontró el cuaderno, quizás él te ha encontrado a ti. Lo que acabas de escuchar es El cuaderno de las termitas, en Relatos para escuchar a oscuras. Si te ha gustado, deja tu like, escribe un comentario y suscríbete para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio, y preferiblemente a oscuras.